Edafología de España. Los suelos, sus clases y sus principales características. Y empezaremos como siempre con una pequeña introducción sobre el tema. El suelo es la capa más superficial de la litosfera de nuestro planeta Tierra. Puede decirse que es un cuerpo natural formado en la superficie terrestre y que tiene como componentes materiales, minerales, fragmentos de roca y materiales orgánicos que sustentan los ecosistemas terrestres. Además, tiene la aptitud de permitir el crecimiento de las plantas y otros organismos, desarrollar funciones ambientales y proveer de servicios ecosistémicos, convirtiéndose en un elemento fundamental de la vida en nuestro planeta. Sus principales datos genéricos son los siguientes. Se trata de todo un sistema heterogéneo, complejo y abierto, fruto de la combinación de tres tipos de elementos: sólidos con presencia de partículas inorgánicas y orgánicas de origen vegetal y animal, líquidos en forma de agua y gaseosos, fundamentalmente oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Precisamente la mezcla de estos tres elementos determina su grado de acidez, su textura, su color y el humus. El suelo es por tanto un cuerpo natural cuyos componentes, tal y como hemos avanzado en la introducción, son materiales minerales, fragmentos de roca y materiales orgánicos, siendo el responsable de sustentar los ecosistemas terrestres. La ciencia que estudia los elementos y sus características recibe el nombre de edafología. Este presenta unas funciones de gran importancia para la vida en nuestro planeta. Es el productor de biomasa, permite la interacción ambiental almacenando, filtrando y transformando los nutrientes, contiene la mayor biodiversidad de la Tierra, sirve de soporte físico para el desarrollo urbano y otras actividades humanas, es fuente de materiales y sustancias muy diversas y constituye un archivo patrimonial y cultural. Su formación está íntimamente relacionada con su destrucción. Vamos a conocerla. Como hemos comentado, su proceso permanente de formación, edafogénesis o pedogénesis o destrucción, es constante, mediante todo un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos, necesitando entre 100 y 400 años para formar un centímetro de espesor. Según su grado de formación, podría dividirse en primitivo, aquel que permanece inalterado o está en proceso de formación; joven o inmaduro, aquel que tiene pocos horizontes y estos están mal desarrollados; o evolucionado o maduro, aquel que posee horizontes claros y bien definidos. La edafogénesis del suelo consiste en un proceso estructurado en tres etapas: alteración de la roca madre, instalación de los seres vivos y mezcla de los componentes. En la primera, las rocas que afloran a la superficie sufren una serie de alteraciones o meteorizaciones debidas principalmente a la acción de factores climáticos como la precipitación, la temperatura, etc. En esta etapa se distinguen dos tipos de meteorizaciones: la física, que engloba procesos de disgregación mecánica que conllevan una disminución del tamaño de las partículas sin provocar cambios en la mineralogía, y la química, que sí incluye procesos que alteran la composición y estructura mineralógica. A continuación, los seres vivos se instalan en el manto de alteración formado en la etapa anterior. Su presencia y actividad origina cambios en la composición química del substrato y además provoca una acción mecánica sobre el manto de alteración. Esto determina un tercer tipo de meteorización denominado meteorización biológica. Y la última, que consiste en la mezcla de los componentes materiales que forman el sustrato inicial, originado por tres tipos de mecanismos: movimientos descendentes, movimientos ascendentes y procesos biológicos provocados por la actividad de los seres vivos presentes en el suelo. En la siguiente parte del vídeo exponemos cómo se formó y cómo ha evolucionado. El suelo es el resultante de la alteración del roquedo por el clima y la acción de los seres vivos. Los factores que condicionan su formación y evolución son roca madre, clima, topografía, materia orgánica y tiempo. La roca madre es el sustrato mineral inicial a partir del cual se forma el suelo. Influye en su color, estructura, permeabilidad, textura y acidez, y dependiente de esto pueden ser silíceos, calizos o arcillosos. El clima es el factor más influyente en los procesos químicos y biológicos. Las precipitaciones suministran el agua necesaria para la actividad biológica y química. También disuelven los nutrientes la lixiviación del primer horizonte edafológico, el nivel A, donde se encuentra la materia orgánica en descomposición, arrastrándola al siguiente horizonte, el nivel B, donde son captados por las raíces de las plantas. Si este lixiviado es muy intenso, el suelo se acidifica. La temperatura condiciona la actividad química y bacteriana.
La topografía provoca que en las zonas con mayor pendiente la erosión afecte más y en las zonas llanas aparezcan suelos más gruesos. En resumen, la altura reduce la vegetación y por consiguiente la posibilidad de que se forme humus. Las tierras de ladera están más sometidas a la erosión y al deslizamiento de los horizontes edafológicos, desarrollando por tanto suelos poco profundos sobre los cuales solo crecen prados y bosques, y en las llanuras se acumulan suelos con suficiente grosor para el desarrollo de la agricultura. En la materia orgánica tenemos la vegetación que está muy ligada al clima. Las plantas permiten fijar el suelo mientras el agua se filtra, conservando su fertilidad con el aporte de las hojas caídas. Por eso es fundamental no modificar la vegetación climática, puesto que si se pierde, el agua erosiona el suelo con mayor facilidad. Las plantas pueden empobrecerlo, acidificarlo como las coníferas o enriquecerlo como las frondosas. La microflora, bacterias y hongos generan la descomposición de la materia orgánica y crean el humus, aportando gran fertilidad. El suelo está poblado por microorganismos que consumen materia orgánica y excrementos de animales, toxinas y patógenos. Lombrices, roedores e insectos remueven la tierra, incrementando la proporción de elementos gaseosos en el suelo y favoreciendo la migración de los elementos entre los distintos horizontes. Y el ser humano, que es capaz de alterarlo cambiando las especies de plantas mediante la agricultura, destruirlo con minas a cielo abierto o construcciones, o mejorarlo enriqueciéndolo con abonos o repoblándolo con especies adecuadas. En los últimos tiempos nuestra especie se ha convertido en uno de los elementos más determinantes en la modificación del suelo. Y por último el tiempo, un factor fundamental, ya que la creación del suelo es un proceso lento que requiere siglos, por lo que hablamos de suelos jóvenes e inmaduros, sin completar su formación y con pocos horizontes, o de suelos evolucionados, desarrollados y con mayor espesor, diferenciándose de la roca. Profundicemos ahora en las clases texturales del suelo. La textura del suelo hace referencia al tamaño de las partículas que lo componen. Se expresa como la cantidad relativa entre la arena, el limo y la arcilla. Esta característica influye en cómo se ha de manejar el suelo, la cantidad de agua y el aire que es capaz de retener. Existen 4 grandes clases texturales para clasificar los suelos: los arenosos, compuestos principalmente por partículas de arena que se pueden apreciar a simple vista. Estas partículas se separan con facilidad, se saturan con poca agua y se secan rápidamente al aire, presentando poca adhesividad. Los limosos, compuestos mayoritariamente por partículas más grandes que la arcilla, pero 50 veces más pequeñas que las de la arena. Su aspecto es seco como el polvo y cuando se humedecen son suaves y adhesivas, pero no retienen el agua por mucho tiempo. Los arcillosos están compuestos principalmente de arcilla. Cuando se humedecen se vuelven muy plásticos y retienen mucha agua, y cuando se secan quedan muy cohesionados, siendo fáciles de disgregar. Y por último, los francos, que son una mezcla de varios tipos de materiales que presentan propiedades mixtas, existiendo un equilibrio entre las diferentes partículas del suelo. Por otro lado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estableció un método de clasificación de los suelos desde un punto de vista de clases texturales que es aceptado hoy en día de forma generalizada. Una vez conocidas las proporciones de arena, limo y arcilla, se puede usar el triángulo textural para obtener una clasificación del suelo. El siguiente punto trata de horizontes y perfil. Los suelos se dividen en horizontes, unas capas con características físicas, químicas y biológicas propias. Los procesos de formación asociados con los horizontes y tipos permiten agrupar los suelos en 3 categorías. Transformaciones orgánicas e inorgánicas. Se trata del conjunto de procesos que conllevan cambios de composición y forma de los compuestos orgánicos o inorgánicos. Entre ellos destaca la meteorización, transformación física, química o biológica del material mineral del suelo y de la roca madre por acción de los distintos agentes atmosféricos. Translocaciones implican un cambio de posición de un componente que puede ser tanto ascendente como descendente, aunque habitualmente domina este último, dando origen a la concentración de materiales en ciertos puntos del perfil. Y adiciones y pérdidas, proceso de enriquecimiento y de eliminación respectivamente de materiales y componentes del perfil edáfico. Pueden ser acumulación por aportes de material lixiviado por acción de un agente químico o erosión. Los horizontes se diferencian entre sí por los rasgos perceptibles a simple vista, color, estructura, textura, y permiten describir los tipos de suelo y sus características. Y el conjunto de horizontes que se superponen desde la superficie hasta la roca madre constituyen el perfil. Precisamente este va de menos a más antiguo y se distribuye de la siguiente manera. Horizonte A es el más superficial, en él enraizan las especies herbáceas. Es rico en materia en descomposición y humus, y su color es más oscuro que el de las capas inferiores. Muchos de sus materiales orgánicos y minerales son susceptibles de ser arrastrados hacia abajo por el agua y a su vez se divide en varias subcapas.
A0 compuesta por hojas, ramas y restos vegetales o detritos, siendo llamada también capa orgánica. A1 de color oscuro y contiene materia orgánica en descomposición o humus. Y A2 de color más oscuro, una zona de lixiviado con arrastre de partículas hacia capas inferiores. Horizonte B. En él no hay humus prácticamente, por eso el color es más claro que el de la capa superior. Aquí se depositan los materiales arrastrados desde arriba, sobre todo arcillosos, óxidos e hidróxidos, y se divide a su vez en dos subcapas. La B1, una zona de acumulación de partículas lixiviadas, y la B2, zona de alteración o de transición al horizonte C. Horizonte C, también conocido como subsuelo. Está compuesto por material rocoso más o menos fragmentado y formado por tanto por roca madre meteorizada, es decir, modificada y disgregada por los agentes atmosféricos. Y finalmente el horizonte D o R, llamado también roca madre o material rocoso. En él se ubica el material rocoso que compone el suelo inalterado. Según el suelo y la naturaleza del roquedo en el que se encuentran, los suelos se clasifican en tres tipos: zonales, azonales e intrazonales. En el siguiente mapa podemos ver la distribución de los diferentes tipos de suelo que hay en nuestro país. Empezaremos con los zonales. Estos dependen del clima y por tanto difieren en función de su zona climática y del roquedo, dividiéndose en de clima oceánico, de clima mediterráneo y de clima subdesértico. Los de clima oceánico son evolucionados pozoles ricos en materia orgánica y a menudo ácidos por la intensa lixiviación debida a las frecuentes e irregulares precipitaciones. Pueden estar sobre dos tipos de sustrato: sobre sustrato silicio, ubicado en el cuadrante noroccidental peninsular, Galicia, Asturias y Cantabria, Sierra Morena y Montes de Toledo. Es una tierra parda húmeda buena para el cultivo si se corrige el exceso de acidez. Está alternado con los rankers o suelos poco evolucionados en las zonas con pendiente, por lo que sufren una fuerte erosión y tienen escaso grosor. Su aprovechamiento económico es para pastos y bosques. Y sobre sustrato calizo ubicado en montes vascos y prepirineos y en la cabecera del sistema ibérico. Es una tierra caliza de menor aridez que la anterior, dedicada al cultivo y a los prados permanentes. Y si estos suelos calizos están poco evolucionados, se denominan terra fusca, unos suelos muy compactos en zonas montañosas dedicados al aprovechamiento forestal. Los de clima mediterráneo han sido muy alterados por la acción humana, son muy variados, generalmente pobres litosuelos, predominando los pardos y rojos, y pueden estar sobre tres tipos de sustrato. Silicio, ubicado al oeste de ambas mesetas, en la cabecera del sistema catalán y en el penibético. Esta tierra parda meridional es un suelo poco evolucionado, ácido y de estructura suelta, destinado a dehesas y pastos o cereales si se abona. Es muy frecuente que aparezcan en amplias extensiones pizarrosas de la Iberia silicia. El calizo, ubicado en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Este suelo rojo mediterráneo es excelente para el cultivo. Se origina cuando el agua incide sobre la roca caliza, disuelve el carbonato cálcico y produce un horizonte arcilloso rojo con abundante óxido de hierro. También está la terra rosa, con un horizonte arcilloso sobre la roca madre y afloraciones rocosas que dificulta la mecanización, por lo que se destina a cultivos arbóreos, como el almendro y el olivo, matorrales o bosques adehesados. Esta última se produce cuando la roca madre no se ha alterado por completo y la arcilla se mezcla con ella. Y finalmente arcilloso, ubicado en el valle del Guadalquivir, en Badajoz y en la cuenca de Pamplona. Allí se dan los vertisoles, compuestos por arcillas negras que se contraen o expanden según la humedad, lo que les da una renovación permanente y los convierten en los más fértiles de España. En las áreas de clima estepario se encuentra el aridisol o serosem, un suelo gris subdesértico, calizo, seco y pobre en humus, aunque puede resultar fértil si se riega y se evita el riesgo de salinización por la elevada insolación. Precisamente este último es el que predomina en el clima semidesértico, en el que la falta de lluvias impide la alteración química de la caliza y la formación de humus, pero se puede aprovechar con regadío que corrija el exceso de acidez. Pasamos a los suelos azonales, que pueden estar ubicados en cualquiera de las áreas climáticas. Tienen un perfil poco definido por ser jóvenes o incipientes, y cabe destacar los suelos volcánicos o andosoles de las Islas Canarias, muy poco productivos. Y por último, los intrazonales, aquellos que tienen un perfil bien definido por contraste con el entorno, se forman debido a factores localizados en una región determinada, ya sea por el clima o la topografía. Vamos a ver las principales subdivisiones de este tipo de suelos. Los pardocalizos y rencinas son muy abundantes en todo el territorio peninsular, son los más frecuentes y sirven para cultivos leñosos, cereales, leguminosos y huertas.
De los pardocalizos existen dos variedades, una pobre en humus que ocupa las llanuras y colinas de la cuenca del Duero, La Mancha y Levante y es óptima para cultivos como la vid y el olivo, y otra rica en humus que coincide con zonas calizas que reciben abundantes precipitaciones. Está ubicada en los bosques de las laderas del Prepirineo, el sistema ibérico y las cordilleras béticas. Mientras que las rencinas son suelos muy jóvenes localizados en zonas calizas, en terrazas fluviales y en llanuras por donde discurren los ríos. Contienen mucho humus, pH elevado y tonalidades oscuras, son muy fértiles y favorecen el cultivo del olivo, la vid, el naranjo y están ubicados en las huertas valencianas. Los aluviales están localizados en las orillas de los ríos y en ciertas depresiones costeras, sirven para el cultivo de la huerta principalmente. Los encharcados se dan en zonas endorreicas y son pobres en nutrientes al estar excesivamente lixiviados. Los arenosos suelen ser áridos e improductivos por la excesiva lixiviación al no permitir su textura retener el agua en suspensión, y los salinos se forman donde el exceso de evaporación hace precipitar las sales contenidas en el agua, que quedan acumuladas en la superficie formando una costra. Se dan en marismas y zonas de elevada evaporación, por lo que requieren mucha agua para su aprovechamiento. Y precisamente finalizaremos el tema hablando del aprovechamiento y la alteración del suelo. El suelo soporta buena parte de la actividad de la biosfera, siendo su fertilidad fundamental para el aprovechamiento agrícola, ganadero y forestal. También es un agente descontaminador del agua, limpiándola de toxinas y otros agentes patógenos mediante la filtración. Pero el suelo también se puede alterar y estos procesos pueden ser naturales o humanos. Los primeros son los que lo degradan mediante la acción de los elementos de la naturaleza. Las más importantes son geológicas como seísmos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, temporales de frío, nieve, granizo, viento y calor. Mientras que los relacionados con la actividad humana se traducen en contaminación, erosión y desertificación. La moderna revolución agrícola, al intensificar su producción, ha reducido o eliminado el barbecho, ha usado fertilizantes, ha salinizado el suelo y ha agotado los nutrientes. La tala de bosques y el excesivo pastoreo han acentuado la erosión. Por otro lado, el sector secundario también ha actuado contra el suelo mediante vertido de residuos químicos, no tratamiento de aguas fecales o actividades mineras nocivas. Todo ello ha alterado el suelo, evidentemente. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. El suelo es la base de la biosfera y un elemento fundamental de la vida por todas las funciones que desempeña. Retiene nutrientes y agua, permitiendo el desarrollo de plantas y animales. Gracias a ello, los suelos nos proporcionan alimentos, biomasa y materias primas, además de servir de soporte de edificios y vías de comunicación. Por otra parte, desempeña un papel central como hábitat y reservorio del patrimonio genético al albergar la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. En él se encuentra el patrimonio arqueológico que sirve para la reconstrucción de la historia de la humanidad. A su vez, es un gran almacén de carbono que captura alrededor de un 20% del carbono antrópico emitido a la atmósfera anualmente. Y España pierde cada año 5 milímetros de su capa superficial, lo que supone medio metro por siglo. La erosión amenaza a más de la mitad del territorio nacional. Para evitarlo es necesario prever y vigilar los riesgos naturales, además de construir infraestructuras que minimicen sus efectos. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcamp.com. Muchas gracias por tu atención.